Si la señora está barriendo la vereda o pasando en Lampazo, es una mendocina nata, ¿eh? Entonces nos vamos sí o sí con las cámaras y por ahí, si vemos que hay una sonrisa, nos enganchamos y nos ponemos a charlar, ¿eh? Te pasa a vos que ves lo que ocurre y te emocionás, porque o tu mamá o tu tía o tu abuela, quizás todavía al día de hoy lo hacen, sí o sí, abren la puerta de calle a la mañana temprano, ¿eh? Por ahí algunas muy temprano, abren, así con muchísima dignidad, salen con el lampazo, previamente con algo de querosene, y entonces se ponen a pasar el lampazo y de paso se traen todo el bagaje de data de lo que ha ocurrido en esas 3-4 cuadras alrededor de la casa del barrio, y todo el mundo se entera en la casa lo que está pasando afuera, ¿eh? Y así es como en ese entramado se va construyendo la historia de nuestro pueblo. Mientras nosotros humildemente aquí, desde el show de Marcelo Zapunar, tratamos de relevar ese fenómeno. Nos enteramos hace muy poquitos años que la Argentina también podía ofrecer un papa al mundo, ¿no? Tenemos un papa que es Jorge Bergoglio y bueno, querías saber tu mirada sobre Francisco y todo lo que está generando en el mundo hoy. A mí me ha sorprendido, la verdad que no tenía muchas expectativas en que Bergoglio pudiera promover un nuevo espíritu, un renovado espíritu no solamente en la iglesia, sino en el mundo. Y realmente me ha parecido muy interesante las posiciones que él ha ido sosteniendo en temas que tocan muy fuertemente a América Latina, pero también tocan fuertemente otros lugares del mundo, ¿no? En América Latina, la importancia de la paz, la no violencia, el rescate de la política, y en otros lugares del mundo, por ejemplo, el abordaje de la problemática de los refugiados, ¿no? Ha tenido un compromiso excepcional. Aquí en la Argentina hay quienes, según mi criterio, expresan cabalmente esas posiciones. Por ejemplo, los curas de la Opción por los Pobres es un espacio que me parece interesante, que ha captado la esencia de ese mensaje profundamente evangélico que hoy lleva adelante el Papa Francisco. Bueno, y justamente siempre decimos, hacemos así para que todo el mundo googlee, buscá si tenés ganas a Eduardo de la Serra, ¿no? Que es el referente nacional de este movimiento. Pero llama también la atención cómo Francisco habla prácticamente como si fuera un dirigente político, de hecho lo es en el contexto mundial, ¿no? Pero dejando de lado algún discurso alambicado, perifrástico, va directo al hueso y habla de lo que está pasando, y también está tendiendo puentes en lugares donde por ahí hay problemas, como pasó por ejemplo en Colombia con la guerrilla, o en la relación de Cuba con Estados Unidos, ¿no? Sí, son posiciones que creo que expresan un estado de opinión bastante más extendido de lo que se cree dentro de la política también, ¿no? En la política, sobre todo por el accionar muchas veces machacante de los medios de comunicación, predominan las posiciones del establishment económico, social y político, ¿no? Me parece que estas expresiones que tiene Francisco son expresiones que implican ponerle voz a aquellos que no tienen voz, digamos, muchos sectores de la vida social, de la vida política, de la vida cultural, que se sienten representados. De todos modos, yo quiero decir que me parece que todavía queda mucho por recorrer. Creo que las transformaciones que se proponen desde la posición del Papa Francisco tienen que incluir temas polémicos que aún la Iglesia no aborda, como es el tema del aborto, temas polémicos, muchas veces a partir de posiciones retrógradas, como es todas las políticas de diversidad y de pleno protagonismo de la mujer, una nueva agenda que muchas veces no es tomada incluso por el propio Papa Francisco. Seguro, incluso desde lo discursivo por ahí pasan más cosas que en los hechos concretos, por ejemplo en el abordaje de la problemática de la pedofilia, ¿no? Ese es un tema crítico que vemos que no está resuelto en la Iglesia y en otros ámbitos, ¿no? Es importante que en eso haya un abordaje, un fuerte abordaje desde el Estado. También el Estado no puede mirar para otro lado cuando ocurren estas cosas. La justicia, el Poder Judicial no puede mirar para otro lado cuando ocurren este tipo de situaciones. Caminamos y charlamos con Guillermo Carmona, por aquí por San Martín, casi Colón, ¿eh? Muéstreme las manos, Carmona. Ahí las muestra, primerísimo plano. Muéstrelas un poquito más.
Ahí está, bueno, esas manos que sirven para escribir, que sirven también para hacer así en el Congreso, ¿qué tal son a la hora de cocinar? ¿Sos cocinero? ¿Te gusta cocinar? Además del huevo frito, digamos, que se supone que todo el mundo sabe hacerlo. Lo primero que me hiciste acordar es que esta mañana con estas manos alcé a mi beba de 1 año. Ah, bueno, no, para. Secate ahí que se me está cayendo la baba. Le hice unos masajes de cachete a la que tiene 3 y le di un abrazo con mis brazos y mis manos a la que tiene 6 años. Así que bueno, están bien utilizadas. Puso toda la carne arriba del asador. Porque si no queda la idea del dedo acusador. Claro. No, a mí me gusta mucho cocinar. Perdón, esos son 3 de tus 4 culillos. 3 de los 4. El más grande a veces me cuesta, ya le tengo que dar la mano como un señor porque tiene 17. 17 ya, claro. Ahí está. No, a mí me gusta compartir momentos cotidianos en lo familiar y una de las cosas que me gusta es el poder cocinar, digamos. Bien. Y sé. Fíjate vos lo que dice, es un legislador y fue alguna vez candidato a gobernador en la provincia. Dice, a mí me gusta el poder cocinar. También, bueno, ¿y qué te gusta cocinar? ¿Qué sabés cocinar? No, puedo cocinar cualquier cosa. ¿Sos bueno haciendo un asado o no? Soy bueno haciendo asados, paellas. Mirá. Me reclaman siempre el pastel de papas. Mirá, claro. Bueno, a la plato peronista además, ¿no? Y a la mendocina con la masa abajo. Con la masa abajo. Tiene que ser. La masa abajo y arriba, ¿qué lleva? Rodajitas de huevo duro, tomatito, una aceituna. Yo eso lo integro generalmente, aceituna no mucho, pero lo integro generalmente con el picadillo que va debajo de la capa de puré. Claro, y lo haces entero, picadillo incluido, todo. Sí, todo. Cortás las cebollitas, todo como corresponde. Así es. Mirá vos, las cosas que uno se entera aquí, en el show de Marcelo Sapunar. Vení. ¿Cómo andamos? ¿Cómo está? Mirá quiénes son los chicos ¿te acordás? Los que tocan en la calle. Mirá, ahí está, fíjate, la banda viajera. ¿Te acordás de ese programón que hicimos? Buscarlos así, en YouTube, en nuestro canal, en Sapunar Propiedades. Hay más de 200 programas Latinocracia y también estos que ya llevamos hechos con el show de Marcelo Sapunar. Nos saluda la gente de la banda viajera y qué gustazo porque los vemos siempre tocando aquí por estas calles, y también nos enteramos, producto de lo que ellos mismos nos cuentan, que tienen más o menos armado el centro, el que llega primero a una esquina se establece ahí y chau picho, el otro tiene que buscar otro lugar, pero se respetan, se cuidan y están siempre en contacto porque de lo que se trata es que la ciudad tenga mucho para mostrar, para ser divertida, para generar este intercambio y para que nos guste a todos transitar las calles de esta bellísima Mendoza. Mirá cómo está la primavera, está hermosísimo. Mirá, acá en el Banco San Juan, si vos venís le pedís, ¿me puede dar media docena de semitas, por favor, don? ¿No es cierto? Porque en San Juan le dicen semitas a las tortitas nuestras, ¿o me equivoco? Tal cual. ¿Viste que se mata de risa la Vanessa? Sí, yo tengo un grupo con el que ensado en Maipú y yo soy de las Heras, de claro, Tío. Bien profundo. Y siempre me piden que lleve semitas. La Sereno, el cámara también. Que lleve semitas directamente. Claro, si están ahí al lado de San Juan. Son vecinos sí o sí, como corresponde, bien. ¿Y cómo fue ese momento en el que decidiste iniciar tu carrera como solista? Y ya me generó, me surgió la necesidad en realidad de ya empezar a hacer mis temas y empezar a difundirlo porque yo soy una enamorada de la música cuyana. Entonces ahí entre lo que he empezado a hacer está esa influencia de la música colombiana. Sería música cuyolombiana, por decirlo así. Si vale, ¿por qué no? Claro. Así que... Sería si vale, no si vane. Si vale, porque es Vanessa. Claro. ¿Y qué puntos comunes encontrás, tomando en cuenta que conocemos más de una anécdota que tiene que ver con la participación de los trovadores de Cuyo en Colombia, ¿no? Donde son tan queridos y en buena medida la música cuyana allí, ¿no? Tal cual. Y lo que nos pasó fue que hicimos un viaje a Colombia, un viaje de investigación y de intercambio con la Corporación Universitaria Americana, y les llamaba mucho la atención el juego de voces, que para los músicos
no es muy complicado. Claro. O sea, son terceras, paralelas o sextas, que es como donde uno empezaría a cantar a dúo. Claro. Pero ellos se enamoraban con eso, les encantaba. Claro. Igual que el virtuosismo de los guitarristas, porque llevamos a Emilio Jofré, que es muy buen guitarrista, así que les encantaba. Claro. Y les llama la atención la funcionalidad de nuestra música, que allá la música es pachanga, o muy ritual, con todo el respeto que conlleva. Pero el que haya música para escuchar y prestar atención a la poesía, les llamaba mucho la atención. Mirá cómo nos está contando cómo decodificar parte de ese pueblo, y cómo buscar un punto común, ¿no? La ¿cómo es? Cuyolombianía. Cuyolombianía. Bueno, ese no lo busqué porque es un neologismo que le pertenece, pero si querés jugar con eso, aquí, en el show de Marcelo Zapunar. Vení. 9 de julio y Las Heras, cualquiera lee eso, que vos también leíste, Una mañana ya más que entrada en Mendoza, la estamos pasando muy bien con Vanessa y le pedimos que se viniera con la guitarra, se vino con guitarra, con novio que lleva la guitarra y no va a aparecer en cámara, o me equivoco, ¿no es cierto? Por ahora parece que no. Y se presta a hacer uso de la guitarra, en este caso es casi como un instrumento de percusión, me decían. Tal cual. ¿El tema que vas a hacer te pertenece? Sí. Bien, ¿cómo se llama? Se llama Kika y es un tema que le hice a mi abuela cuando empezó a tener Alzheimer. Así que... Todo un tema, ¿no? Todo un tema. Pero viéndole algo que a mí me llamó la atención y que era cómo ella tenía recuerdos vividos de cuando era muy chiquitita. Ella no alcanzó a sufrirlo tanto en ese entonces. Entonces, para mí fue algo mágico como ella viajaba al pasado, por decirlo así. Se acordaba de su abuela y me contaba anécdotas de cuando ella vivía en el campo hermosas. Entonces, tomando algo lindo, por así decirlo, aunque es difícil encontrarlo, surgió este tema. Bien, mirá qué fuerte. Dale, ¿cómo no? Bueno, vamos con este bullerengue. Se refleja tu inmensa ilusión en mis ojos, colorcito miel, pero tu nombre no hallo en mi canción. Pájaros en las manos, nubes en el mirar. Yo he nacido ayer y mañana volveré a nacer. Refleja tu inmensa ilusión en mis ojos, colorcito miel, pero tu nombre no hallo en mi canción. Tuve nietos, los perdí, no soy madre todavía. Cuando fue que así crecí, te conoceré día a día. Se refleja tu inmensa ilusión en mis ojos, colorcito miel, pero tu nombre no hallo en mi canción. En tu tez morena bailan lágrimas y sonrisas, y el trigo en mi sien canta cuando me hago más y más niña. Se refleja tu inmensa ilusión en mis ojos, colorcito miel, pero tu nombre no hallo en mi canción. Pero tu nombre no hallo en mi canción. Mi pasado se llevó, pero tu nombre no hallo en mi canción. Se llevó mi presente, pero tu nombre no hallo en mi canción. Mi presente en mi pasado se perdió por vivir en él. ¿Cómo es la tarea del cantautor? ¿Arranca primero la música, o en tu caso, primero la música, después viene la poesía? ¿Cómo es? En mi caso van de la mano, van saliendo. Claro. Siempre uno tiene armonías que van dando vueltas por la cabeza a un nivel quizá muy inconsciente y que tiene que ver con lo que cada uno ha escuchado. Pero en mi caso
salen de la mano, digámoslo así. Quizá me demore un montón en corregir, afinar un par de cosas, pero Claro. va junto. Muy bueno, muy bueno. Y ese momento emocionante seguramente en el que dijiste, ya está esta canción, ya está terminada. ¿Qué pasa ahí? Y ahí siempre uno, si Es una quiere celebración, dedicarse a ¿no es esto, cierto? sí, Claro, sí. claro, Es una claro. celebración y en mi caso lo celebro con la familia. La mayoría de las cosas que he hecho son para familiares o amigos, como Claro, canciones de regalo de cumpleaños, Claro. siempre terminan siendo un regalo. Claro. ¿Y cuáles son tus temas a la hora de componer? Tus temas, digo, desde el punto de vista de la poesía. Y es difícil no caer en las temáticas que hablan del amor y del paisaje dentro de la música Bien, cubana. bien, Es claro. todo un tema. Y yo he querido romper un poco con eso. ¿De qué modo? Hace poquito, por ejemplo, hicimos un videíto y grabamos una tonada que le hice a mi papá, que cuenta un poco de trasfondo lo difícil que es ser estudiante y tener que trabajar. Yo a mi papá lo admiro un montón porque es un eterno estudiante. Estudia una cosa, se recibe, estudia otra y todo trabajando, teniendo hijos. Mirá, hay que hacer todo eso. La vida del laburante. Hay que hacer todo eso, Sí. claro. Mientras pasamos por una especie de zona de turbulencia con el sol y la sombra y vamos y venimos y hay un novio por ahí que está oteando el horizonte, viene a la sazón de guardabosque, lleva la guitarra con una sonrisa bárbara detrás del camarógrafo y todo eso. ¿Cómo te lo voy a relatar aquí? En el show de Marcelo Zapunar. Vení. Sabemos que como buen legislador nacional seguramente viajás una vez de ida y otra de vuelta, Mendoza-Buenos Aires, Buenos Aires-Mendoza por semana, ¿no? Sí, ayer me tocó el Sonda. te Así la que regalo, estuvo bravo, claro, sí, claro. sí, pero todas las semanas viajo a Buenos Aires y parte de la semana estoy allá y parte de la semana aquí. Se aborda rápidamente ese viaje que es muy cortito, 1 hora y media. Sí. Pero aprovechás para qué, para leer, para estudiar, ¿qué haces en el avión? Depende de la semana, depende de los compromisos que tenga. En general leo, Ajá. a veces trabajo en la computadora también, algún proyecto de ley o algún escrito que tenga que hacer. Últimamente escribo bastante notas de opinión, así que es uno de los temas que aprovecho en el viaje. Ajá. ¿Y qué estás leyendo que sos de leer cuando no solo se trata de política? Habitualmente son 3 libros por vez, no Al me mismo concentro tiempo. en un solo libro. Claro, claro. En este momento tengo la etapa Chomsky, estoy leyendo a Noam Mirá, Chomsky, ajá. en un libro muy interesante, que es un conjunto de notas que él ha publicado, que se llama Porque lo decimos nosotros. Ajá. Ese nosotros hace referencia a los Estados Unidos, ¿no? Y Claro, toda la política exterior y de seguridad internacional de Estados Unidos desde una posición muy crítica. Y a la vez, claro, poniéndola en duda esa política, ¿no? Totalmente, totalmente. Como corresponde con Chomsky. Así es. Acabo de terminar de leer también en esta secuencia de varios libros a la vez, uno de Felipe Piña, el que se refiere a Belgrano, el hombre del bicentenario. Claro. La verdad que me agradó mucho. Ajá. Estoy leyendo un libro que es un libro que requiere una lectura paciente, que es Historia del siglo XX de Hobsbawm. Un libro que contiene tanta información y tan importante que Claro. cada tanto lo Tenés releo. que releer además, claro. Sí, me parece un libro con mucha sustancia sobre lo que ha ocurrido en el mundo. Ajá. Y a la hora de elegir algo para ver en la tele, ¿por dónde te va? Mira, estoy, como nos pasa a muchos, más enganchado con las series de Netflix. Ah, ¿no? vos también, claro. Que te permite en cualquier momento mirarlas. On demand, diría la vieja de barrio, ¿no? Sí. Televisión a demanda. Entonces, bueno, vos contratás Netflix y ¿qué estás viendo allí? Y estoy viendo Vikingos en este momento, una serie fuerte. Ajá. Me ha impactado mucho. Y también comparto con mi mujer siempre ver alguna serie. Hace poquito terminamos de ver Homeland, muy en la línea de lo que describe Chomsky en sus libros. Además, la Bien. recomiendo, una serie que muestra la dureza y la crueldad de las políticas que lleva adelante la CIA en el mundo, ¿no? Y en tu condición de cristinista se me ocurre que ves sí o sí la que ve Cristina. Juego de Tronos. No me ¿No te enganché. enganchaste La por empecé ahí? a ver Mira. y no me enganché. Bien. Mientras hacemos el show de Marcelo Zapunar,
Vení.